Iglesia, muy buenos días. Qué bonito poder saludarles en esta mañana, en este nuevo día que el Señor nos permite tener, una oportunidad más de vida que el Señor nos regala para poder seguir caminando en su presencia, buscando su favor, glorificando su nombre, viviendo agradecidos porque el Señor es fiel, Iglesia. No podemos olvidar las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, que su fidelidad siempre va a estar intacta hacia nosotros, a pesar de que nosotros a veces somos infieles, Iglesia. Hoy tengo el privilegio de compartir el devocional con ustedes. Es un honor que el Señor me da y es un reto grande porque llevar la palabra del Señor no es tan simple como pareciera para algunos. No es simplemente coger un pasaje, leerlo y tratar de explicarlo en palabras humanas. Lo ideal, Iglesia, para cuando le toque a usted hacer el devocional o hacer un devocional o hacer una prédica en algún lugar, lo ideal va a ser siempre que le pidan al Espíritu Santo que use sus bocas para que sea Él quien hable. Y hoy les pido eso, que oremos juntos para que el Señor sea hablándonos a todos, a mí y a cada persona que escuche este mensaje, que nos pueda servir de herramienta para edificarnos, para crecer, para formarnos y que podamos todos seguir creciendo en la fe y en Dios, que es en lo que debe estar enfocado nuestro pensamiento constantemente. Señor, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios eterno, quiero darte gracias por cada persona que hoy está escuchando y viendo este devocional, porque si lo está viendo o lo está escuchando, Padre, es porque tu misericordia se extendió un día más sobre esta persona, igual que sobre mí, Señor. Y permitiste que tuviéramos un día más de vida y la oportunidad de seguir caminando contigo. Cada día es para prepararnos, para formarnos en ti, para que crezcamos, maduremos y llevemos ese buen fruto, que seamos un buen árbol, Señor, que da buen fruto como dice tu palabra. Señor, te pedimos que te glorifiques en esta mañana, en la vida de cada persona, en las familias, en los matrimonios, en nuestras alacenas, en nuestra salud, ante esta situación de pandemia que se vive, que seamos nosotros la luz encendida en medio de las tinieblas, donde se pueda ver la diferencia del que camina contigo y el que te rechaza, Padre Celestial. Espíritu Santo, te ruego que me uses hoy, que uses mi boca, que hables tú por medio mío y que nos enseñes la palabra, que es de las tareas que tienes acá y que con gusto sé que la haces y con amor la haces, enseñarnos tu palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, vamos a compartir hoy un pasaje que está en uno de los profetas, en el profeta Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel. Encontramos muchas profecías que el Señor le dio a su pueblo. Ezequiel se desenvuelve en la época en la que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo una parte del pueblo, porque hubo dos invasiones, para los que no lo sabían. Una primera invasión donde fue llevado Ezequiel, y mucho tiempo después, unos 7 años más o menos, hubo otra invasión donde fue terminado de llevar cautivo el pueblo, donde fue destruido todo. Y en este grupo de personas pues está el profeta Ezequiel. Se encuentra con varias profecías que el Señor le da, y en el capítulo 34, que es donde vamos a estar estudiando hoy, encontramos una profecía que va dirigida a los pastores, que va dirigida a las ovejas. Entonces quiero hacer una aclaración acá. El mensaje que da a los pastores es un poco exhortativo, un poco duro en el texto que está escrito, pero quiero que saquemos de la cabeza la idea del pastor que ya conocemos. Para nuestro caso, el pastor Daniel, el pastor Olger y otros pastores que conocemos de la Iglesia de Reino, Poder y Gloria de Asambleas de Dios. Quiero que entendamos que estamos en una época donde la Iglesia está establecida en casa. Eso quiere decir que si la Iglesia está establecida en la casa, pues cada uno de nosotros, como cabeza de hogar, somos el pastor de la casa. Entonces, este mensaje no va para los pastores que conocemos, ¿no? Yo quiero aclarar que no estoy pues trayéndole una cita a los pastores porque sí. Estoy queriendo traerle un pasaje, un mensaje que el Señor me regaló a cada uno de nosotros que somos pastor en casa. En mi caso yo lo soy. Yo aquí en mi casa dirijo los devocionales y estudiamos la palabra a diario en la medida de lo posible, cuando no llego muy tarde de trabajar. Entonces quiero que entremos en tema, Iglesia. Quiero que pasemos a leer el pasaje Ezequiel 34, versículo 1 al 6.
Y después vamos a estar leyendo Ezequiel 34, versículos 17 al 22. Entonces, vamos a leer la porción de la palabra. Dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellos. Esta es una profecía, como ya lo dije, que Ezequiel recibe para el pueblo de Israel, entendiéndolo en el contexto de la historia en la que fue escrito. Pero sabemos que la palabra siempre va a tener una aplicación personal, una aplicación a nuestras vidas, donde tenemos que estar muy atentos, con ojos abiertos, qué de esta porción bíblica me aplica a mí. En este caso, como cabeza, como pastor de mi casa, tengo que mirar que esta palabra, si me está exhortando, corregirme, y si me está alabando, como la palabra dice, pues alegrarme, pero seguir trabajando en el tema. Entonces, tenemos primero un llamado a los pastores, que es lo que quiero sacar de esta porción bíblica. Y un título pequeñito ahí por ponerlo, que dice: Iglesia en casa, pastor en casa. ¿Por qué quiero que resalte ese título? Porque no quiero que quede el concepto de que sobre esta palabra yo la estoy trayendo pues sobre el pastor que está encargado de la iglesia como tal ahorita. No, quiero llevarla a cada cabeza de hogar que tiene la responsabilidad de llevar su casa como iglesia y de pronto no lo está haciendo. Entonces, quien tiene la tarea de guiar su casa y no lo hace, es alguien que se apacienta a sí mismo y no vela por el rebaño. Aquí estamos viendo que el primer llamado de atención que está haciendo el Señor es que se apacientan a sí mismos y no apacientan el rebaño. Entonces, eso tiene que ser muy enfático y tenerlo muy claro. En el versículo 4 encontramos las cosas que estamos descuidando por alguna razón sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares, como pastores en casa que somos usted y yo. ¿Qué dice el versículo 4? No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Aquí encontramos 5 cosas que podemos estar descuidando de alguna manera con nuestros hogares y con las ovejas que se convierten nuestra familia en las ovejas si nosotros como cabeza somos el pastor. Entonces, quiero que miremos una por una y veamos en qué estamos fallando y a qué se refiere cuando dice fortalecer a las débiles, por ejemplo. Y entiendo pues en oración le pedí al Señor dirección, y fortalecer a las débiles pues me enseña que se está refiriendo a aquellas personitas que conocemos que aún son débiles en la fe o que apenas están empezando a conocer, ¿sí? Y fortalecerlas de parte de nosotros es la tarea de enseñarles la palabra, enseñarles a orar, enseñarles a tener una comunión con Dios, darles un buen testimonio de lo que es un caminar con Cristo. Entonces dice que estos pastores descuidan, no fortalecen a las ovejas débiles. Encontramos 5 tipos de ovejas aquí, ¿sí? Las primeras que nos nombra el Señor son
las débiles, que tenemos la tarea de fortalecerlas. Y es necesario para poder fortalecer a una ovejita que nosotros mismos seamos fortalecidos cada mañana o cada momento o cada día, con que nosotros también estemos empapados de la palabra, buscando la presencia del Señor constantemente y la llenura del Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas. Porque no podemos ir a fortalecer a alguien si nosotros también somos débiles. Así como la palabra dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos se irán al abismo, asimismo no puede un débil ir a fortalecer a un débil porque no tiene con qué fortalecerlo. Entonces es tarea nuestra, iglesia, que fortalezcamos a las otras ovejas que son débiles, siendo fuertes nosotros primero. Encontramos un segundo tipo de ovejita. Aunque estas 5 descripciones se pueden presentar en una misma oveja y hay que tener mucho cuidado. Entonces, segundo caso que nos muestra, curar a la enferma. Entonces usted dirá, pero bueno, yo no tengo nadie enfermo en mi casa, gracias a Dios todos estamos bien. Tenemos que mirar un poco más internamente, iglesia, tenemos que mirar un poco más hacia el alma. A veces dentro de nosotros mismos, nuestros hermanos en Cristo, se generan desánimos, se generan tristezas por alguna situación, algún desierto o algo que les pueda estar pasando a la persona. Entre eso, bueno, hay muchas cosas, la tristeza, el desánimo, aflicción, dudas, ¿sí? Cosas que son más espirituales que físicas, porque entendemos que si hay una persona herida en la casa, pues seguro ya la habremos hecho algo por atenderla y curarla, pero estamos hablando de las heridas, o mejor dicho, estamos hablando de las enfermedades en el corazón, en el alma, hablándolo espiritualmente. Entonces, fíjese que si empezamos a juntar las cosas, podemos encontrar una oveja débil que encima también está enferma, y tenemos que estar pendientes de que está desanimada. Bueno, perfecto, puedes estar desanimada o desanimada, pero tenemos que prestarle atención en qué manera vamos a ayudarle a que ese desánimo pase. La palabra dice que Él convirtió nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en baile. Entonces el Señor quiere que nosotros también busquemos cómo a esa ovejita enferma la podamos curar. Encontramos un tercer tipo de oveja, vendar la perniquebrada. Hay muchas ovejitas en el redil, en el rebaño, que por ser tan brinconas al pastor se le da la obligación de partirle una patica. Pero es necesario luego vendarle, entablillar la patica, ponerle una venda y luego cargarla. El pastor la carga porque ella no puede caminar, tocó partirle una patica. Pero la ovejita aprende que debe permanecer en el redil, que debe estar juiciosa en el redil. Entonces nosotros a veces no vendamos a la perniquebrada. Y vuelvo y lo digo, no en sentido físico, sino que tenemos personas a veces al frente con heridas en el alma, de situaciones que les han pasado muy duras, muy dolorosas, pérdida de alguien querido, o una violación, o un robo, muchas cosas que puede pasarle o pasarnos a nosotros mismos que nos dejan heridas en el alma, un divorcio, un maltrato intrafamiliar, tantas cosas que suelen suceder, y más ahorita en estos tiempos de pandemia se escucha mucho en noticias que hay maltrato, que hay violencia intrafamiliar, y eso genera heridas en el alma. Entonces esas perniquebradas hay que vendarlas, ¿sí? Hay que vendarlas, y al vendarla entender que no puede caminar sola. Hay que cargarla, hermano, hay que cargarla para que recupere las fuerzas, para que se cure. Mire que si aplicamos las otras 2 anteriores situaciones a la misma ovejita, podemos estar identificando en nuestra casa al menos a una persona que tal vez esté viviendo esta situación. Y nosotros como pastor no podemos estar sustentándonos a nosotros mismos solamente con la palabra, con la alabanza, con todo. Sí, yo estoy muy bien, qué bonito, yo adoro, yo alabo, yo canto, pero ¿qué estoy haciendo por los míos? ¿Qué estoy haciendo para que los míos también sean pastores de otros rediles, de otros rebaños? Encontramos un cuarto caso, volver a la descarriada, ¿sí? Entonces aquí podríamos, sin irnos muy lejos, encontrar a esas ovejitas que por las heridas en el alma y que nadie les prestó atención, se fueron de la presencia del Señor, no quieren estar más ahí. Que por haber estado enfermas, con desánimos, tristezas, esas cosas también se apartaron del Señor.
o que siendo ovejitas débiles, como lo vimos en la primera situación, sean personas que no fueron acogidas con el respectivo protocolo, por así decirlo, de animarlos, de enseñarles la palabra, orar, que crezcan, y pues al no verse, no sentirse parte del grupo, parte de la familia, porque se presenta ese caso, decidieron irse, ¿sí? Entonces volver a la oveja descarriada es buscar a esa persona que un día le hicimos daño, es buscar a esa persona que un día herimos, que lastimamos su corazón, pedirle perdón si es necesario y procurar que vuelva al redil. Hay un quinto caso, buscar a la perdida. Entonces hay muchos hermanos en Cristo que estando fieles, firmes en la iglesia, por algún motivo se tratan de ir tras falsas creencias, tras otras doctrinas que de pronto les parecen un poco atractivas en el momento. De pronto pasamos a comparar nuestra casa, nuestra iglesia y las dificultades que tenemos con otras iglesias, otras casas que sí están bien. Dentro de la familia vemos de pronto a los vecinos que están mejor que nosotros y quisiéramos pertenecer a esa familia mejor y no seguir en la nuestra, en lugar de luchar, bajarnos del barco y seguir solos. Y bueno, también dice aquí que el pastor tiene la obligación de buscar a la oveja perdida. Sigo siendo enfático. Iglesia en casa, pastor en casa. Estoy hablándole a todos los que tenemos la tarea en casa de cuidar a nuestra familia como iglesia y acercarlos, mantenerlos cerca y firmes al Señor. Hay muchos hijos que permanecen lejos, que se van, que están perdidos, que prefieren estar en otros lugares porque papá o mamá, que tiene la responsabilidad de llevar el evangelio en casa, no lo está haciendo, no está cuidando el tratar a sus hijos correctamente. Papás, yo les animo y les recuerdo la palabra donde dice que como padres no debemos exasperar a nuestros hijos, no debemos hacerlos irritar y enojar solo porque yo soy papá, solo porque soy mamá. Entonces los trato como quiero, los obligo y genero en ellos ira y tristeza. La palabra también me dice a mí que eso no lo debo hacer, que eso no es correcto, que eso no está bien. Entonces ahí tenemos esos casos que se nos presentan pues a nosotros los que estamos dirigiendo y liderando en casa. Pero el Señor no va a dejar las cosas ahí simplemente porque sabe que como seres humanos tendemos a acoger a nuestro favor la ley que nos cubre, la norma que nos protege, y entonces se nos olvida que también tenemos unas responsabilidades y entonces atacamos a la cabeza, atacamos al líder, atacamos al encargado porque pensamos que tiene que hacer una instrucción que Dios le puso y él no tiene ninguna responsabilidad. Y resulta que no es así. También hay responsabilidad para las ovejas. Entonces quiero que entremos en otra porción de la palabra donde dice un llamado a las ovejas. Ezequiel 34 del versículo 17 al versículo 22. Estamos en el mismo capítulo. Usted lo puede leer todo en casa, se da cuenta pues que no estoy adulterando la palabra pues para acomodarla, no, sino que no les voy a leer todo el texto porque las porciones que necesitamos están en estas dos fracciones. Ezequiel 34 del 17 al 22. Y así como pusimos iglesia en casa, pastor en casa, pues también tenemos oveja en casa. No es para engordar, no es para que engorde. Entonces, como ovejas en la iglesia del Señor, tenemos también unas responsabilidades y en eso entra pastor y oveja, porque ante la presencia de Dios, el pastor también es una ovejita donde Jesús es nuestro buen pastor, ¿sí? Yo soy el pastor, las ovejas oyen mi voz y me conocen, dice el Señor. Entonces Él es el pastor de pastores y aquí el pastor y la oveja entran a ser parte del redil como ovejitas y todos tenemos una responsabilidad delante del Señor. ¿Dónde las encontramos? También en ese mismo pasaje. Vamos a leer del 17 al 22. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis, además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado
de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Entonces, iglesia, démonos cuenta que también las ovejitas, yo como oveja del Señor, tengo unas responsabilidades. Una de esas es disfrutar la buena palabra, pero no quedarme con ella y engordarme, como dice acá. Debo compartirla. Entonces, si estamos recibiendo estos devocionales a diario, pues sería bueno que estuviéramos buscando la forma también de compartírselo a otros, ya sea que se lo enviemos o que lo aprendamos, lo llamemos y le compartamos la palabra a otros, porque no nos podemos volver una oveja gorda que, habiendo ovejas flacas, necesitan también el alimento. Y hay muchas iglesias hoy que no pueden tener ni siquiera estos medios tecnológicos para seguir avanzando como iglesia, y se están enfriando y se están debilitando, y nosotros debemos coger la responsabilidad voluntariamente de seguir edificando a estas ovejas. Entonces, hay ovejas gordas y ovejas flacas, y el Señor es quien juzgará de no estar las unas maltratando a las otras, que porque yo conozco palabra y entonces yo me guardo y vivo en santidad y vivo en obediencia, termino dándome cuenta que no vivo en santidad porque juzgo a los otros, decido quién está bien y quién está mal, y condeno a otros hermanos en Cristo porque lo que están haciendo a nuestros ojos no parece. Y la palabra dice que no juzguemos, que no debemos juzgar a otros que son más débiles en la fe. Debemos no juzgar y tratar bien a los demás creyentes. Romanos 14, del versículo 10 al 17, nos dice lo siguiente. Se los leo rápidamente. Romanos 14, versículo 10 al 17. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, los animo y los insto a que como ovejitas también cuidemos muy bien cómo nos comportamos, porque el Señor va a juzgar entre usted y yo lo que hacemos y cómo caminamos delante de Él. Y no debemos juzgar, no debemos despreciar al hermano débil en la fe. Por el contrario, Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo, porque son débiles en la fe y no conocen muchas cosas, piensan que están mal hechas y que nosotros por tanta experiencia no deberíamos hacer. Entonces, pues, hermano, si lo que usted está haciendo puede contristar a otro hermano, pues deje de hacerlo por amor, porque debemos andar en amor, en el Espíritu Santo, en paz y gozo en el Espíritu Santo, dice la palabra ahí. Entonces, iglesia, los animo a que sigamos caminando fieles en el Señor, que sigamos juiciosos, que nos comportemos de la manera correcta como Jesús quiere que seamos, que crezcamos en la fe, que compartamos con otros la palabra, que sigamos haciendo iglesia en casa. Tú que eres pastor en casa, que te comprometas más a que tu casa permanezca caminando en obediencia, que tú seas el primero en dar ejemplo, y a ti que te corresponde el papel de oveja en casa, que también sepas respetar la autoridad, obedecer
y entender que Dios es quien está colocándonos en esta condición y por tanto la autoridad por Dios ahí puesta, en Romanos 13:1 en adelante lo puedes leer, es autoridad puesta por Dios y debemos sujetarnos. Entonces, iglesia, Dios los bendiga. Qué bonito poder haber compartido con ustedes este devocional. Los amo, los extraño, los bendigo y estamos orando todos por ustedes y oren también por nosotros los que estamos a la distancia. A los que nos toca salir a trabajar, oren porque el Señor se glorifique y así se contagien todos alrededor, a nosotros no nos pase nada. Que así como dice en el Salmo, 1000 caerán a mi derecha y 10.000 caerán a mi izquierda, así mismo pase. 1000 se contagien a mi derecha y 10.000 se contagien a mi izquierda, pero a mí nada me pase. Entonces, iglesia, oremos los unos por los otros, pidamos la presencia del Espíritu Santo en todo momento y en todo lugar. Y muchas gracias, iglesia. Los bendigo, que Dios los guarde, los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.